Hay una publicación que explica por qué este video llegó tarde, así que no me tomaré el tiempo de explicarlo de nuevo. El día de hoy quiero explicar todo lo que haya que explicar sobre este segundo DLC de Atomic Heart, uno bastante único sin duda, y que creo generó un poco de división en la comunidad. En fin, vamos a ello. Lo primero será entrar un poco en contexto. Como ya saben, ambos finales del juego son canon. En el primer DLC exploramos el final más corto, aquel en el que P3 se quitaba a Charles de una del guante y nos íbamos sin más. Aquí exploraremos lo que pasa después de aquel final en el que luchamos contra las gemelas. Sishinov es asesinado y Charles o Sakharov toma control de Jellyman, es decir, la Red Collective, mandando de regreso la mente de P3 hacia el limbo, para quedarse ahí para siempre. O al menos ese era el plan, ya que se nos dice que una vez dentro no se puede regresar. Sin embargo, P3 lo había logrado durante el juego base gracias a Charles, o al menos eso se nos había dado a entender. El DLC comienza con nosotros justo donde el juego base acaba. Despertamos en el limbo aún como P3 y luego vemos a una de las gemelas dándonos la mano. Al momento de intentar tomarla, caemos y en un golpe nos convertimos en Newton. Para los que no estén familiarizados, el nombre de Newton se les dio debido a que en un tráiler este personaje salía caminando de manera errática con una manzana en la cabeza, o al menos eso parece. El nombre del personaje salía en el listado de la página del juego, pero después de creo 2021 modificaron la página y los personajes fueron reducidos. El caso es que por alguna razón que nunca se explica, somos transformados en Newton y estaremos así hasta cierto punto del DLC. Para ser honestos, todo el DLC se trata sobre parkour, algunos puzzles y diálogos de vez en cuando sobre el lore y la historia. Y no estoy diciendo que sea malo, fue realmente divertido, pero para este pequeño resumen claramente no hay mucho más que decir. La trama principal del DLC es básicamente salir del limbo con la ayuda de Katia y una vez en el mundo real buscar los anillos de los cuales nos deshicimos para así poder ser invisibles ante Collective. Ahora, para no hacer un super diálogo enorme en donde se trata de encajar todo lo que hay que decir, en vez de eso simplemente iré diciendo todo lo que este DLC nos enseñó de forma rápida. Sakharov ya no controla el módulo Vashot, no se explica realmente por qué, pero ya no lo hace. También se nos dice es gracias al módulo Vashot que P3 no puede recordar nada sobre la guerra en Bulgaria y parece que también afecta los recuerdos a corto plazo. Durante gran parte del trayecto, P3 se nota más alegre y dócil. Esto bien puede ser por efectos del limbo, ya que como Larissa dijo, mientras estás en el limbo químicamente hablando eres feliz, pero también está la opción de que así es como realmente P3 solía ser. Si bien lo más rápido es pensar que el actual P3 es depresivo y poco empático por todo lo que le ha pasado y por su falta de identidad y memoria, esto realmente puede ser una verdad a medias, ya que, si no me equivoco, en una de las terminales Pera se nos narra la historia de Phineas Gage, un caso real sobre un hombre que trabajaba en la construcción de una línea ferroviaria, en donde después de preparar la mezcla para una detonación, accidentalmente se activó, lanzando una barra de metal que le atravesó la cabeza directamente. Lo curioso del caso es que el hombre seguía con vida y además de esto, consciente. Podía caminar y hablar sobre lo sucedido a solo unos minutos de haber pasado el evento, pero lo más importante de todo fue su cambio de personalidad tan drástico. El evento se narra en el dispositivo Pera para explicar lo que pasó con P3, pues debido a que parte de su cerebro fue destruido para luego ser regenerado con polímero, esto afectó su personalidad actual. Su personalidad antes del accidente puede ser vista a lo largo de los recuerdos encontrados en forma de trinadores, que por cierto se ven como conchas, aunque para Katia, según ella, en su caso eran cuervos. Hablando de Katia, ella era consciente de todo lo que sucedía en el mundo real, y no solo a través de los ojos de las gemelas. Es decir, bueno, ustedes me entienden, sino a través de todos los robots que estaban conectados a Collective. Después de todo, su conciencia está en el limbo, y el limbo forma parte de la Red Collective, que a su vez es donde están conectados todos los robots. También es ella la que nos va informando de todo lo que pasa en el mundo real mientras vagamos por el limbo, por lo que técnicamente, aunque quizá no exactamente igual, pero el tiempo dentro del limbo es prácticamente el mismo que en el mundo real. Además, Katia nos hace saber que fue ella quien nos sacó del limbo en cada ocasión que Charles nos mandó ahí. Esto realmente es un dato algo oscuro, ya que si lo piensas bien, significa que sin la ayuda de Katia, Charles habría tomado el control de P3 desde hace mucho antes. Pasando a otros personajes, hablemos de Sishinov. Sí, es verdad que fue asesinado, pero no necesariamente significa que no pueda volver. Recordemos que fue asesinado por Sakharov controlando a Jellyman, y Jellyman es básicamente Collective, y tal como dice Katia, todo lo que la red toca pasa a ser parte de ella, por lo que Sishinov ahora está dentro de Collective.
de la misma forma que Katia. ¿Cómo regresará Sishinov? Ni idea, pero ahora sabemos que no es imposible. Y además Sishinov es quien más comprende este lugar, por lo que encontrará la manera de salir tarde o temprano. Y hablando sobre Sishinov, parece que realmente se trata de una persona con buenas intenciones. Después de que P3 le expresa su extrema desconfianza sobre Sishinov a Katia, especialmente sobre el proyecto Atomic Heart, que básicamente es Sin embargo, ella le explica que realmente este proyecto solo era para llamar la atención de los superiores, para que lo financiaran y ocupar este financiamiento para sus proyectos reales, que eran básicamente Collective y las investigaciones del Limbo, entre otras cosas, pero todas ellas realmente para el bien común, es decir, que el proyecto Atomic Heart, del cual por cierto tengo un video, de hecho tengo toda una playlist por si te interesa, en cuyo caso el proyecto solo era un bait para conseguir dinero, y además, según Katia, los únicos capaces de controlar y dar órdenes a Collective serían Sishinov y sus amigos científicos específicamente. Claro que esto no lo sabían aquellos que lo financiaban. Ahora, pasando al otro lado, hablemos un poco sobre Sakharov. Ya les expliqué sobre el módulo Buzzcode y sabemos que ahora controla Jellyman, es decir que controla toda la red Collective. La verdad, el camino de este final sin duda es el que más posibilidades tiene para una secuela. La cosa es que también lo escuchamos en ciertos momentos del DLC, y hay un punto en donde Sakharov le pregunta a P3 el por qué le puso una voz viva y tranquila dentro del Limbo. Recuerden que el Limbo es diferente y podría decirse personalizado a la persona que esté ahí, a lo que P3 responde que es porque pensaba que era su amigo. P3 realmente lo consideraba su amigo e incluso después de esa traición parece que aún no supera del todo el tema. Otro dato es que hay un diálogo que honestamente me dejó pensando mucho, y es que en algún momento, cuando terminamos un nivel y volvemos a la parte central donde eliges los niveles a jugar, vemos a Fluffy. Esto es algo que no alcanzo a entender bien del todo, pero cambia mucho la perspectiva que tenía, y lo peor de todo es que cualquier teoría que haya pensado, al menos de momento, se viene abajo recordando que Fluffy existe en el mundo real, por lo que hay muchos huecos que no permiten definir una especulación bien estructurada. Este DLC también nos ofreció mucha información sobre el origen de Collective. Sabemos que el actual es Jellyman, pero el prototipo era un recipiente lleno de un lodo negro, un polímero con la información de la mente de criminales muertos, y es en este polímero en donde Sakharitov cayó adrede o el polímero lo absorbió. Sin embargo, no está definido cuál de las dos sucedió, y sin embargo, esto es importante porque cambiaría mucho la perspectiva que tendremos de él. Si él lo hizo, entonces siempre fue malo, pero si el lodo lo absorbió, entonces quizás sea posible que eso lo haya corrompido. Al final, lo importante es que gracias a que Sakharov formaba parte de ellos, por así decirlo, y ahora él controla a Collective, esto significa que esos criminales ahora tienen acceso a la red. Ahora sí, vayamos a lo más interesante sin duda del DLC y de este video. ¿Qué hay sobre el Limbo? ¿Qué aprendimos sobre este extraño lugar? Y sobre todo, y más importante, ¿tendré que hacer un nuevo video sobre el Limbo? Pues lamentablemente para mí, sí. Lo que nos enseñaron es demasiado y es una perspectiva totalmente diferente a lo que vimos anteriormente. En aquel video les explicaba que básicamente el Limbo es un lugar en el subconsciente donde quedas atrapado, pero al parecer se trata de algo así como una dimensión alterna, un lugar que toma una forma y colores según tu mente, personalidad, recuerdos, entre otras cosas. El claro ejemplo es el comentario de Katia, diciéndole que en su caso eran cuervos los que le daban sus recuerdos. El Limbo también parece restaurar la mente. Pues recordemos que P3 no tenía recuerdos sobre nada además de tener una personalidad diferente debido al traumatismo físico del accidente. Sin embargo, al estar dentro del Limbo e ir subiendo, P3 recupera sus recuerdos y su personalidad parece volverse una combinación entre quien fue y la persona que era hasta antes de recuperar sus recuerdos, por lo que técnicamente ahora está restaurado. Además de esto, ahora sabemos que las únicas dos personas que han podido salir de aquí son Sishinov y P3, aunque sabemos que P3 recibió ayuda y no sabemos cómo es que Sishinov salía, quizá con ayuda de algún módulo Buzzcode o mediante Jellyman o el conector alfa. Sea como sea, Sishinov entró en algún momento y salió, quizá para estudiar el Limbo, pero también se nos dice que Sishinov usaba las ondas de las balizas de Katia para estudiar esta dimensión. Un dato importante que se menciona acerca de esto
es que al Sishinov estar ahora dentro del limbo ya no necesita un intermediario y que una vez que se encargue de Charles se centrará en P3 y Katia. No sé exactamente a qué se refiere con esto, pero es interesante. Hablando sobre los estudios, verán, se nos explica que Sishinov prácticamente había realizado tantos avances en la física que había poco realmente por descubrir, al menos en la Tierra. Pasa que en algún momento él descubrió esta otra dimensión, y si bien pudo aprovechar ciertas características para sus proyectos, definitivamente no ha logrado entender del todo a esta dimensión tan irreal. Y no solo esto, sino que además es posible sacar cosas de aquí dentro y traerlas al plano físico o real, o simplemente al plano normal. El ejemplo de esto, la gallina que tiene la abuela Sina. Sí, esta gallina fue extraída de este lugar y es la única prueba de la existencia del limbo. Por si no lo recuerdan, en el primer video que hice sobre este juego, la historia que sabemos hasta ahora, les hablaba sobre que una de las últimas ambiciones que tenía Sishinov era salir del planeta Tierra y explorar las estrellas. Esto también es posible de verse al inicio del juego base. Bueno, en este DLC se nos explica el por qué querían hacerlo, y es básicamente para experimentar con la materia del limbo. Pero ¿por qué en el espacio? Porque claramente las leyes de la física no aplican de la misma manera ahí afuera, y claramente puedes obtener algo nuevo haciendo algo nuevo. Ну, то есть мы понимаем, что на предприятии 3826 невозможно что-то потерять. Я про избушку. Верно? Верно. Так вот, стабилизировать материю лимба невозможно в условиях Земли. Ткань невероятно дисперсная, как невидимый газ. Ну или я так себе это представляю. Она то растягивается, то собирается вместе. Вот зачем нужны все эти полеты в космос и выход за пределы планеты. Сеченову нужна другая физика. В старую он уже не очень верит. Курорты на Венере y теплицы на Марсе остались в книжках его любимого Жюля Верна. Todo esto sin duda suena fantástico, pero lo mejor es lo siguiente, y es que el limbo tiene la capacidad de ver el pasado o hacia el futuro. ¿Cómo? Ni idea. Eso es lo que investigaba Sishinov. Lo que sí puedo decir es que según mis apuntes, el único que puede usar esta habilidad es Sishinov. No recuerdo el diálogo o dónde lo vi, pero así lo apunté. Es muy probable que esto tenga mucho que ver con el cómo Sishinov ve el limbo. Después de todo, él es un científico y la ciencia lo es todo para él, por lo que es muy probable que gracias a su mentalidad él haya explotado ciertas características de esta dimensión. Por último, los anillos beta, lo que probablemente busquemos en el DLC 4 y que permiten ocultarse de la red Collective. Según Katia, fueron creados precisamente para ella y P3, dándoles el poder de libertad y esconderse de la red para poder proteger sin ningún problema a Sishinov. Esto sin duda se refuerza con el comentario de Charles de que se creó a P3 precisamente para que no fuera predecible ni controlable por nadie, incluso de Sishinov. De esta manera, en caso de que alguno hiciera cosas demasiado alejadas de sus principios, él estaría ahí para detenerlos. Sin embargo, lo más importante sobre estos anillos es que según Katia, están hechos de materia del limbo, pero lo más curioso aún es que después de decir materia del limbo, Katia dice, o mejor dicho, antimateria. Si bien esto es algo que poco puede ofrecer al lore, es sin duda algo muy emocionante. Y bueno, esto es todo sobre el lore que nos ofreció. Hablemos sobre el juego. Realmente fue una experiencia divertida y diferente. Sé que a muchas personas esto no les gustó, quizá por lo colorido, quizá porque es más parkour, no lo sé. Pero debo ser bastante serio al respecto. Realmente, mucha gente necesita una desintoxicación de los juegos en los que solo apagas el cerebro y jalas del gatillo. Muchos juegos no llegan a dar todo su potencial precisamente porque la gente ni siquiera le presta atención a esa parte y se centran solo en lo que se puede hacer presionando los botoncitos. Hay que ser de visión limitada si no se puede apreciar la cantidad de lore que este juego puede ofrecer. Solo hay que ser conscientes del largo de este video y la cantidad de videos individuales que pueden salir de aquí. Y esto es solamente de un DLC, de unas cuantas horas, además de lo diverso que puede ser este juego en una misma plataforma, sin la necesidad de hacer un juego nuevo ni cobrar el precio de uno. Al menos en mi caso, claro que compré todo el paquete desde el principio. Todo esto es básicamente un juego que ha venido ofreciendo una gran cantidad de contenido desde febrero de 2023, que fue su salida hasta el día de hoy, y además faltan aún 2 DLCs más. Además de todo esto, los desarrolladores realmente han mantenido bastante bien atendido el juego, sin descanso desde entonces, en cuyo caso solo quiero decir que Atomic Heart es un juego muy completo y con gran potencial, y para ser el juego debut de una empresa indie, sin duda alguna es algo que se debe reconocer. En fin, volviendo al tema central, fue un DLC bastante divertido e interesante. Las armas, sus descripciones, los enemigos, el jefe del hombre de jengibre, pero sobre todo la música fue algo que encajaba perfecto con el ambiente y los jefes.
Solo para alivianar un poco el peso para aquellos que no lo hayan jugado aún, las manzanas sirven como una moneda para comprar en una clase de máquina expendedora que con cada compra va aumentando el precio y te permite elegir entre las opciones que te ponga. La medusa es con quien puedes comprar skins de las armas para usar en el juego base. Su moneda no son las manzanas, sino las monedas de oro, y son mucho más difíciles de conseguir. Algunos detalles interesantes que noté son las fotos en las paredes de personas que supongo son parte del estudio. Los pósters en las paredes son explicaciones científicas sobre diversas cosas como mecánica o biología, pero explicados de manera simple. Cuando lo jugué por primera vez, estos pósters no estaban traducidos y claramente era un bug, pero ya lo corrigieron. Pero sin duda alguna, el detalle que más me llamó la atención son las criaturas donde aparece el chico de las animaciones. A veces lo encontrarás encerrado en una clase de cuarto sufriendo en soledad, a veces incluso gritando por ayuda. No se sabe mucho de este amiguito, pero sin duda creo que sería interesante poder hablar de él. Ahora sí, por último, quiero decir que agradezco la llegada de este DLC. Deberíamos apreciar que hicieron todo un DLC para explicarnos cómo salió y expandirnos el lore en vez de meternos un Deus Ex Machina para continuar la historia. También quiero decirles que les recomiendo enormemente que jueguen varias veces a este DLC. La primera vez que jugué, enfrenté una sola vez al hombre de jengibre, pero pude saber mucho sobre el lore de Sishino. La segunda vez que jugué, enfrenté 3 veces al hombre de jengibre, que son las veces máximas para enfrentarlo, y noté que me perdí de varias cosas. Este DLC sin duda alguna ofrece muchos detalles y cosas que vas a perderte la primera vez, y quizá incluso la segunda. Realmente esto ha sido mucho trabajo. No tienen idea del tiempo que me tomó solamente hacer el guión, por lo que les agradecería que, por favor, me dejaran aquí abajo en los comentarios su opinión sobre el DLC, el video, la música, las armas, los escenarios o simplemente cualquier comentario. Eso realmente ayuda mucho al algoritmo y a mí obviamente. No olviden también suscribirse al canal para no perderse de ningún video, que les aseguro se vienen muchas cosas interesantes. Ahora sí, sin nada más que decir, yo fui Kevin y no les digo adiós, sino hasta la próxima.